Empezamos de nuevo entonces. Como les decía, bienvenidos, gracias por Gracias. acompañarme. Aquí no ha pasado nada. Y la idea de hoy es conversar nuevamente un poquito de implantes, no tanto de la parte biológica como vimos la última vez, donde analizamos un poco el proceso de osseointegración y todas las bases biológicas, sino que darle una mirada más clínica, se podría decir. ¿Ya? Y es por eso que le quise poner este título a la clase de que la implantología puede ser una solución al entulismo, ¿ya? Sabemos claramente que no es la única alternativa, la única solución, pero hoy en día cobra mucha relevancia y podemos ir dejando de lado quizás algunas otras alternativas. Lo que vamos a ver entonces son causas y consecuencias de la pérdida dentaria, algunas características del sistema de implantes, la planificación y tratamiento y algunas complicaciones que pueden aparecer, ¿ya? Si tienen alguna duda, comentario, reflexión filosófica o lo que sea, eh, háganlo al tiro, por favor, ¿ya? La idea, dentro de lo posible, es que esto sea algo más como un conversatorio, se podría decir, más que una exposición, porque termina siendo una lata para ustedes y para mí, ¿ya? Así que cualquier interacción, por favor, al tiro, ¿ya? Vamos a entender entonces todo el tratamiento con implantes como algo que no nos tiene que llevar directamente a ese tornillo metálico que va a ir insertado en alguno de los huesos del paciente, ¿ya? Sino que ese tornillo tiene un propósito, ¿ya? Y ese propósito no es más que devolver piezas dentarias perdidas. Entonces, toda nuestra elaboración de un tratamiento tiene que partir pensando en qué es lo que queremos devolver. Y según lo que queremos devolver es la planificación que vamos a hacer desde el punto de vista quirúrgico para colocar estas raíces artificiales, se podría decir, y no partir al revés, no colocar implantes donde encontremos huesos y después vemos qué es lo que podemos hacer con esto, ¿ya? Que es como partió un poquito la implantología, ya en una implantología quirúrgicamente guiada, donde llegaba un cirujano, abría un colgajo y donde veía hueso, sembraba implante, ¿ya? Hoy en día no podemos ver la implantología de esa forma, porque es una manera de pensar la implantología que nos va a llevar a muchos problemas, ¿ya? Y los pacientes a los que vamos a estar viendo son pacientes que probablemente van a tener distintas carencias, necesidades, entonces también nuestro tratamiento tiene que tratar de responder a esas necesidades y tratar de resolver los problemas que tengan los pacientes, ya que pueden ser tanto estéticos, funcionales, psicológicos, ya vamos a ver todas las consecuencias. Entonces, partimos de la base que tenemos un paciente sin dientes, ¿ya? Puede ser porque ese paciente, que sé yo, perdió dientes por una apuesta, caídas del escenario, si son famosos, ¿no? Lesiones deportivas, eh, pacientes fumadores, si sumamos enfermedad periodontal, caries, etcétera, ¿ya? O sea, las causas de pérdida de dientes o incluso agenesia van a hacer que el paciente necesite algún tipo de rehabilitación dentaria. Y si nosotros podemos ofrecerle para ese diente una fijación eh, metálica dentro de sus huesos, vamos a estar dando una muy buena opción para la mayoría de los casos. Revisando algunas cifras de nuestro país, ya no son las encuestas terriblemente nuevas, pero es lo que tenemos a la mano, ¿ya? Según la encuesta nacional de salud del año 2009-2010, prácticamente un tercio o un cuarto de los encuestados declaran no haber visitado nunca o si es que visitó fue hace más de 5 años al dentista, ¿ya? Y eso nos tiene que poner en, en aviso de que probablemente nuestros pacientes no van a tener muy buenas condiciones bucales, ¿ya? El 37% de los mayores de 15 años dice sentir que su salud oral tiene algún grado de efecto en su calidad de vida, ¿ya? Y prácticamente
el 70% entre los pacientes de 65 a 74 años es desdentado parcial y un 30% es desdentado total, ¿ya? Entonces, la cantidad de gente que necesita algún tipo de apoyo para devolver piezas dentarias es bastante grande. Consecuencias que va a traer para el paciente la pérdida de dientes, podemos dividirla en consecuencias óseas de tejidos blandos, hay consecuencias estéticas, psicológicas y funcionales. Vamos a revisar rápidamente cada uno de estos grupos. Dentro de las consecuencias óseas, ¿ya? Vamos a... Esto se está pasando sola, está empujado. ¿Ya? Vamos a tener que la ausencia de dientes va a causar una reabsorción del hueso alveolar. Y es por esto que nos vamos a encontrar con pacientes que quizás han perdido los dientes hace muchos años, que les llegan quizás para hacer una prótesis removible y que van a ver que con esa prótesis removible ustedes no solamente tienen que devolver dientes, sino que tienen que devolver una cantidad de tejido también importante. ¿Ya? La zona donde volumétricamente se da una mayor reabsorción es en la mandíbula posterior, pero tenemos zonas también del maxilar superior donde van a haber pérdidas importantes, podemos tener asociada la neumatización del seno maxilar, que va a hacer que el hueso que va quedando disponible para una eventual fijación de implantes vaya disminuyendo. ¿Ya? Y podemos ver una radiografía de un paciente que ha perdido piezas dentarias en el sector posterior en el maxilar, y el seno maxilar, al no tener como freno, se podría decir, de las raíces de los molares, producto de todo el movimiento de aire respiratorio, va haciendo como una pequeña presión constante, y eso va haciendo que se podría decir, el seno maxilar crezca, ¿ya? La falta de estimulación, al no haber piezas dentarias, va a provocar también una baja en la densidad ósea, a nivel de hueso alveolar, ¿ya? Y vamos a tener una disminución de un cuarto más o menos en el hueso en el primer año, producto de esta pérdida de dientes. La pérdida vertical es más o menos de 4 milímetros en un año, ¿ya? Y obviamente el hecho de que un paciente esté usando prótesis removibles mal ajustadas, lo único que va a hacer es acentuar la pérdida de hueso, ¿ya? Hay la importancia de que si van a hacer prótesis removibles, estas estén muy bien ajustadas y sean controladas cada cierto tiempo. Doctor, ¿Sí? el hecho de que se pierdan 4 milímetros en el primer año, ¿es solamente esa pérdida o la pérdida es 4 milímetros por año? No, es más acentuada en el primer año y después hay una pérdida que va siendo constante, pero es más lenta, Ah, ya. ¿ya? Pero el primer año siempre es donde van a perder más cantidad de hueso. Y la explicación es lo que está ahí en la imagen, y es que al perder un diente, más que solamente estar perdiendo el diente, estamos perdiendo el ligamento periodontal. Y el ligamento periodontal es el encargado de transformar las fuerzas de compresión en fuerzas de tensión, y que son las que mantienen el volumen y la densidad del hueso, ¿no? Otras consecuencias óseas, producto de la disminución del reborde, podemos tener que la apófisis geni se empiezan a notar más prominente, lo que va a traer problemas obviamente en asentar prótesis, inserciones musculares que empiezan a quedar más cercanas al reborde, complicando nuevamente el asentamiento y ajuste de las prótesis, ¿ya? Podemos tener la generación de un canal mandibular, que quiere decir que podría llegarse incluso a perder el techo del conducto por donde pasa el nervio dentario inferior, y cualquier prótesis que nosotros coloquemos ahí va a generar automáticamente dolor o molestias en el paciente. ¿Ya? Son casos extremos, pero puede pasar. La pérdida de hueso puede llegar incluso al hueso basal, ¿ya? Nunca se va a perder todo, pero puede sí quedar bastante delgado, y esto trae como consecuencia peligros también de fractura mandibular. No se fijen mucho ahí en la tapita metálica que es de un implante, pero imagínense tener que tratar de rehabilitar con una prótesis removible un reborde inferior de esas características. Ya sabemos que una prótesis inferior siempre es problema, y si el piso de boca, el vestíbulo y el reborde son
planos, o sea, no tenemos de dónde afirmarnos, va a ser una pesadilla. Tanto para ustedes que están tratando de hacer esa prótesis, como para el paciente que les aseguro que después de 2 días esa prótesis va a terminar guardada en un cajón. ¿Ya? Ahí podemos ver también pérdida de hueso a nivel mandibular, sobre todo en la zona posterior. A nivel de tejidos blandos, bueno, todas estas inserciones musculares que van quedando cada vez más cerca del reborde van a hacer que la contracción muscular vaya desalojando las prótesis, ¿ya? Al no haber dientes, podríamos tener pérdida también de la encía de herida y eso va a llevarnos a, incluso en las zonas del reborde, tener una, una encía no insertada que es más delgada y que puede lesionarse mucho más fácil. Con la edad, los tejidos se van volviendo más delgados también, más propensos a úlceras o alguna herida. Y al no haber piezas posteriores que generen como un encofrado, un cerco para la lengua empieza también a invadir esta zona del reborde y se empieza a ser mucho más activa en las actividades de masticación. Estéticamente, al no tener contactos dentarios entre el maxilar superior y el inferior, podemos tener una disminución del tercio inferior del rostro, una pérdida del ángulo mentolabial, se empiezan a notar mucho más los surcos nasogenianos, ¿ya? Lo que sobre todo le importa mucho a las mujeres porque las hace ver más viejas, ¿ya? Podemos tener una pseudo clase 3, un aumento en el ángulo nasolabial y la formación de un mentón de bruja, que ya lo vamos a ver en una foto. Primero veamos aquí, por ejemplo, esta paciente es una paciente que consultaba por renovación de prótesis y en esa foto está sin sus prótesis y vean cómo se genera una pseudo clase 3 producto de esta inestabilidad mandibular y la pérdida de la altura del tercio inferior, lo que lleva a que el mentón se adelante un poquito y en casos extremos tenemos esta formación del mentón de bruja. Fíjense también lo marcado que está en los surcos nasogenianos. Todo esto trae como consecuencia para el paciente muchas veces inseguridad, depresión, qué sé yo, pacientes con menos dientes o con prótesis mal ajustadas, quizás no van a querer besar a su pareja, se evita el contacto social por vergüenza o por temor a que la gente se dé cuenta que faltan dientes, ¿ya? Em, qué sé yo, si las prótesis están mal ajustadas, al estornudar pueden salir volando, un montón de cosas que van haciendo que la calidad de vida del paciente en el fondo vaya disminuyendo, ¿ya? Entonces es importante entender cómo nosotros como dentistas incluso podemos tener un efecto a nivel psicológico del paciente, ¿ya? Para tratar de generar que nuestros pacientes mantengan una calidad de vida lo más óptima posible hasta el final de sus días. Y que no ocurran situaciones como uno de los días que tendría que ser de los más felices para algunos de su vida, se vea opacado por malos ratos como el que van a ver ahí. ¿Ya? Se casó con Drácula el hombre. Consecuencias funcionales que trae también la falta de dientes o el usar prótesis mal ajustadas, dificultad para hablar, ¿ya? Recuerden que para muchos fonemas la lengua se articula directamente en los dientes, entonces si no tenemos estos dientes o tenemos estructuras que no están bien diseñadas, va a haber dificultad para generar algunos sonidos, la capacidad masticatoria va a estar disminuida, que decir, si faltan piezas dentarias posteriores, van a empezar a ver que los pacientes les relatan que tienen que dejar de comer algunas cosas o si es que las van a comer tienen que empezar a comerlas de forma distinta. Por ejemplo, si van a comer carne tienen que picarla en trozos muy pequeños para poder masticarla con los dientes anteriores. Y esto lleva también a una elección limitada de comidas. Entonces aparecen como solución los implantes, ¿ya? Que debemos darle las gracias ni siquiera a un dentista, sino que a un médico, traumatólogo que estaba estudiando fracturas, ya que fue Branemark. Y él vio en el fondo las capacidades que tenía el titanio
en unirse al hueso y por suerte para nosotros pensó en que podía hacerse algún tipo de fijación para la boca para firmar las prótesis. ¿Ya? En un principio, los implantes fueron pensados para pacientes desdentados totales, sobre todo mandibulares, que tradicionalmente eran los que tenían una mayor dificultad para estabilizar su rehabilitación. Después se empezó a usar para desdentados parciales y finalmente llegamos a los desdentados unitarios, donde incluso hoy en día tenemos protocolos para exodoncia e implantes inmediatos, ya cosa que el paciente ojalá en ningún momento se vaya a su casa sin un diente. Y ahí está Branemark con algunas de las palabras que lo hicieron famoso, que decía que nadie debería morir con sus dientes en un vaso de agua. Entonces, algunas características de este sistema de implantes. Vamos a tener implantes con distintas formas. Hay implantes que son más cilíndricos, otros que son cónicos, algunos que tienen una forma combinada entre cilíndricos y cónicos. La conexión, que podemos tener conexiones externas, como se ve en el cuadrado donde está el círculo como encerrado en azul, donde si se fijan tenemos la plataforma del implante y hacia arriba tenemos como una tuerca, ¿ya? Eso es una conexión externa, que son los primeros implantes que salieron, y posteriormente se desarrollaron los implantes de conexión interna, donde esa forma de tuerca ya no está hacia arriba, sino que está como hacia adentro de la estructura del implante. Y eso permite que la conexión sea más grande, más alta, y eso da mayor estabilidad al sistema implante-prótesis. La superficie, los primeros implantes que salieron tenían una superficie pulida, como se ve el tornillo ahí, era un implante brillante. Posteriormente se vio que si la superficie del implante tenía algún tipo de tratamiento, eso favorecía el proceso de osseointegración. Las roscas pueden tener distintas formas. Podemos tener roscas con una forma cortante, podemos tener roscas más cuadradas, con un ángulo hacia arriba, hacia abajo. Va a depender de distintas situaciones clínicas cuál va a ser el tipo de rosca que vamos a favorecer. ¿Ya? Roscas más cuadradas van a generar un poquito más de compresión, roscas más agudas van a generar más corte en el hueso. Largo y ancho, bueno, son variables, podemos tener implantes desde los 6 milímetros de largo hasta los 15, 16, y en ancho en general se manejan diámetros que van desde los 2.5 hasta los 6 milímetros de diámetro. Ventajas que trae el sistema implantario sobre algunos otros tipos de rehabilitación. Primero, una alta tasa de éxito. Los estudios muestran que el éxito de los implantes está más o menos por el 95%, lo que no significa que el éxito de la rehabilitación o la restauración vaya a ser lo mismo, ¿ya? Logran mantener un poquito el hueso. Esto es medio discutible. En un principio se decía que a rajatabla que esto era así. Hoy en día se ha visto que, claro, si el implante está bien puesto, la rehabilitación bien hecha, van a ayudar a mantener hueso. Si no está todo tan bien hecho, podría no ser tan así. La eficiencia masticatoria que entregan los tratamientos sobre implantes es bastante grande. Ya pensemos que estamos devolviendo piezas en la mayoría de las veces totalmente fijas, entonces vamos a poder devolverle la función prácticamente en forma completa al paciente. Tienen una mucha mejor propiocepción oral que las prótesis removibles. Así todo, la propiocepción oral o el umbral es 10 veces mayor para un implante que para un diente, ¿ya? Dicho de otra forma, el implante es 10 veces menos sensible que un diente, pero así todo es superior a las prótesis. Es mucho más cómodo y la mayoría de las veces nos permite ofrecer una solución fija de rehabilitación al paciente, que es lo que la mayoría de las veces buscan, o al menos mejorar el anclaje de prótesis removible.
Lo otro es que no hay tallado dentario, lo que nos lleva también a evitar endodoncias, ¿ya? Entonces no estamos sacrificando piezas sanas de repente por devolver un par de piezas que estén faltando. Todo esto trae un gran beneficio psicológico porque vamos a estar devolviendo seguridad, eficiencia, estética al paciente, entonces es al final casi que un beneficio completo. Algunas desventajas, ¿ya? El costo, en un principio sí. Colocarse un implante era algo carísimo y llevándolo a montos nacionales, hasta hace unos 10, 15 años quizás colocarse un implante era por lo menos 1,5 millones por pieza, ¿ya? Vamos a dejar de lado obviamente los ofertones y los descuentos, pero hoy en día los precios han bajado considerablemente y fácilmente por la mitad de ese monto pueden encontrar buenas alternativas, ¿ya? Necesita sí realizar una planificación, hay que hacer una cirugía, entonces hay pacientes que realmente son medios miedosos y no quieren ni siquiera ver anestesias o agujas, bisturí, entonces a veces cuesta. También a veces los pacientes terminan aceptando, ¿ya? Esto sí es importante, en la mayoría de las veces hay que esperar para cargar. Esto significa que yo instalo el implante y en condiciones normales voy a tener que esperar entre 2 y 4 meses para recién ponerle una pieza provisoria, ¿ya? Y esto es porque tenemos que respetar los tiempos biológicos, ¿ya? Nosotros no podemos acelerar más de lo que ya se ha hecho el proceso de osseointegración, hay que darle tiempo a todos los procesos, y si empezamos a ponerle carga a ese implante antes de tiempo, corremos el riesgo de perderlo. Y lo otro es que va a ser dependiente del remanente óseo. Obviamente no vamos a poder colocar un implante donde no haya hueso. Eso no significa que finalmente no se vaya a poder colocar el implante, porque la verdad hoy en día con la variedad de técnicas quirúrgicas que hay para devolver hueso o devolver encía, eventualmente podríamos llegar a colocar un implante donde sea. Pero obviamente va a alargar el tratamiento y va a aumentar los costos también, ¿ya? En cuanto a la planificación, esta foto es bastante buena porque, a ver, el implante de arriba podría estar relativamente bueno, pero si se fijan, esos implantes de abajo, empiecen a pensar en el largo que van a tener esos dientes, si es que salen de allá abajo donde están colocados los implantes. Miren la angulación que tienen, cómo los ejes de los implantes de más atrás se empiezan a cruzar con los implantes de más adelante. Entonces, rehabilitar eso, la verdad, va a ser una pesadilla, ¿ya? Entonces, cada implante que nosotros vayamos a colocar necesita ser bien planificado. Y la planificación tiene que ser biológicamente guiada, ¿ya? Como les decía en un inicio, la implantología era quirúrgicamente guiada y llegaban, abrían y donde había hueso, tiraban implante. Después ya se empezó a hacer un cambio a hacer algo más protésicamente guiado y se partía de la base de qué es lo que quiero colocar como diente y según eso voy a colocar mis implantes. Y hoy día podríamos hablar de biológicamente guiado, donde tenemos muy en cuenta la rehabilitación. O sea, tenemos que partir de la base de pensar en la rehabilitación, pero tomando nuevamente en consideración cuáles son, podríamos decir, las características de los tejidos que van a recibir a estos implantes, cómo está el hueso, cómo está la encía, para lograr finalmente una biointegración, que ese implante no solamente esté firme, sino que también me dé las mejores condiciones estéticas y también de mantención y sobrevida en el tiempo, ¿ya? Y es por eso que hay que seguir algunas reglas que son como básicas, como por ejemplo que tenemos que dejar, ojalá, unos 2 milímetros de separación entre implante y diente, esto para permitir que haya un grosor de hueso suficiente que pueda mantenerse, porque si dejamos grosores de hueso muy delgados en muchas partes, ese hueso no va a tener la capacidad de nutrirse, ¿ya? Y si ese hueso no tiene nutrición, se va a empezar a reabsorber, y eso nos va a traer consecuencias biológicas, estéticas, funcionales en el mediano y largo plazo. ¿Ya? La idea es entonces no llegar a esto, que quizás hace 15, 20 años hubiera sido un éxito, ¿ya?
En el fondo estamos devolviendo un diente donde no había un diente, ¿ya? Por si les queda duda, es el diente más largo que hay ahí, ¿ya? Pero hoy en día llegamos a presentarles a un paciente y les aseguro que no va a estar contento, ¿ya? Entonces, hoy en día eso no puede ser considerado un éxito, ¿ya? Idealmente tendríamos que llegar, si es que colocamos un implante, a algo así, un tratamiento que devuelva completamente la función, la estética, la funcionalidad al paciente, ¿ya? Para que quede contento, no nos demande y ojalá nos mande más pacientes. Lo que buscamos entonces es, como les decía, devolverle a estos pacientes esa funcionalidad, esa capacidad de funcionar día a día, sin que tengan que estar pensando en que sus dientes van a salir volando si se tiran en paracaídas, ¿ya? Ya. Pensemos entonces en que hemos hablado con nuestro paciente, decidimos que vamos a colocar los implantes. Tenemos que pensar siempre, cuando vamos a hacer la cirugía, en que vamos a formar un lecho óseo. Esto significa que con nuestras fresas vamos a hacer una perforación en el hueso. Tenemos que saber cómo va a responder ese hueso. Y en la superficie del implante, apenas lo abrimos, lo sacamos de su empaque, se va a formar una capa de óxido. Este óxido no es negativo, no tiene un efecto malo sobre el proceso, al contrario, la formación de este óxido va a hacer que eh, aumente la superficie, lo que va a mejorar también el proceso de osseointegración. Tenemos en un primer momento o en una primera etapa una estabilidad primaria, ya que es más que nada la fijación de forma mecánica del implante al hueso. O sea, cómo este implante, cómo este tornillo a través de sus roscas logra anclarse al implante, ¿ya? Si queremos hacer una carga inmediata, que es cuando colocamos el implante y colocamos un provisorio de forma inmediata, es indispensable que tengamos este tipo de estabilidad. O sea, un implante que yo lo coloco y después solamente con los dedos lo puedo empezar a girar, es un implante que si yo le coloco ese provisorio inmediato, lo voy a perder. Eso es asegurado. Ya tenemos que medir entonces la estabilidad del implante cuando lo insertamos. Puede ser a través de estas llaves de torque o puede ser también a través de este sistema que mide un índice ISQ, que es en el fondo a través de ondas electromagnéticas que genera una medición y eso nos entrega un valor que tenemos que ver si es suficiente para poder colocar un provisorio. Y después tenemos el proceso de estabilidad secundaria, que lo veíamos en la clase anterior, que es ya más biológico y que nos lleva directamente al proceso de osseointegración. No nos vamos a detener en esto nuevamente. Entonces, tenemos que evaluar a nuestro paciente candidato a implante, obviamente, y como con todo tratamiento, partir con una buena anamnesis, un examen clínico acucioso y la revisión radiográfica, ¿ya? Las radiografías nos van a servir en un primer momento, como vamos a ver un poquito más adelante, pero probablemente para cualquier planificación de implante vamos a pedir un tipo de imagenología tridimensional como es el CONBIM. Es muy útil también tener una documentación fotográfica, sobre todo cuando tenemos pacientes un poco olvidadizos y se les olvida cómo llegaron y cómo se van yendo después del tratamiento. Modelos de estudio también en muchos casos para hacer una planificación adecuada de dónde queremos colocar los dientes y eso nos va a llevar a dónde vamos a colocar los implantes. Y pruebas de laboratorio para pacientes con algún compromiso sistémico donde tengamos alguna duda, ¿no? La idea es evitarnos problemas como estos, donde producto de una mala evaluación, quizás nos saltamos de que el paciente tomaba algún bifosfonato o no estaba o había tenido algún tratamiento de radioterapia que se iba a hacer menos de un año y le colocamos un implante y terminamos con un problema de estas características. Como les decía, la radiografía es un muy buen primer acercamiento, pero la radiografía tiene el problema de que nos va a entregar una imagen en dos dimensiones. Aquí yo puedo ver y evaluar
cuál es la altura del hueso, pero no tengo ninguna información de cuál es el ancho o cuál es realmente la diferencia que podría haber entre tablas vestibulares y palatinas o linguales. Entonces eso también nos podría estar dando una imagen alterada de la altura del hueso. Pero sí nos sirve para, por ejemplo, ver piezas que tienen, perdón, procesos apicales, gran pérdida, de pérdida de hueso producto de enfermedad periodontal, y eso me permite empezar a guiar mi tratamiento, y quizás después cuando pida el escáner no lo voy a pedir como un combin bimaxilar, sino que voy a ir a dirigirlo a la zona específica donde quiero colocar los implantes. Menos radiación, beneficio para el paciente. Entonces llegamos a la imagenología de volumen, que es el CONBIM, y el CONBIM podemos evaluarlo a través de los software propios que traen cada uno de los equipos, o también a través de software de planificación, que algunos software que son de acceso gratuito y otros que son pagados. Las ventajas en general que nos va a entregar el CONBIM es que vamos a tener una reproducción tridimensional. Entonces podemos hacer mediciones o hacer una evaluación completa del recurso óseo, ¿ya? Tanto en sentido sagital como vertical. Entrega una muy buena resolución de contraste. Podemos ver algún tipo de patología que quizás se nos podría escapar con la radiografía, ¿ya? Vamos a tener una resolución espacial y podemos ubicar también algunas estructuras nobles, ¿ya? Veamos entonces cómo se ve un software o un visualizador con el software propio del CONBIM, donde arriba a la izquierda tenemos una imagen que es como parecida a una radiografía panorámica, ¿ya? En el cuadro de la derecha arriba tenemos un corte en el sentido axial, que eso es importante tener en consideración, que esa es la imagen verdadera del CONBIM. Todo el resto de las imágenes son reproducciones a través de algoritmos matemáticos. Entonces, si es que hacen ustedes alguna medición, la más fiable es siempre la del corte axial, ¿ya? Y si se fijan, tenemos los cortes transversales, los más chiquititos abajo, donde incluso hay algunos donde tienen algunas mediciones, ¿ya? O sea, nosotros con algunas herramientas que traen estos software podemos ir tirando líneas y podemos ir viendo cuál es la distancia que hay en sentido vestíbulo palatino o ápico coronal, y eso nos permite hacer una planificación más o menos de dónde podríamos colocar nuestros implantes, ¿ya? Es bueno, pero vamos a ver ahora cómo se ve un software de planificación, donde aquí la cantidad de herramientas que puedo ocupar o a las que puedo acceder son mucho más, ¿ya? Veamos primero abajo a la derecha la reproducción tipo panorámica, donde van a poder ver donde aparte de la imagen del hueso, tengo dientes. Ese es un enfilado virtual que yo puedo generar, y a través de ese enfilado virtual puedo ir viendo cuál sería la mejor posición para colocar los implantes, ¿ya? Además de eso, puedo colocar los implantes de manera virtual, y además, en este caso, incluso hice la marcación del recorrido del nervio dentario inferior. Y eso me permite también calcular cuál va a ser la mejor longitud de los implantes, o la mejor posición también de los implantes, para evitar lesionar este nervio dentario, ¿ya? Arriba al medio tenemos el corte axial nuevamente. Abajo a la izquierda tenemos un modelo 3D, donde puedo ir girando, rotando, viendo por todos lados, cambiando la densidad o la opacidad para ir viendo más o menos hueso. Y tengo también los cortes transversales, donde puedo ir viendo cómo está la posición del implante, donde yo la estoy planificando con respecto a la estructura ósea completa, y además con respecto al diente. Entonces, la cantidad de información que le puedo sacar a este software de planificación es mucho mayor que si estuviera usando solamente el visualizador que me entregan cuando el paciente se saca el CONBIM. Todos estos archivos o modelos tridimensionales me pueden llevar también a generar
modelos tridimensionales gracias a una impresora 3D, ¿ya? Y en algunos casos, si es que es necesario, yo podría incluso hacer una cirugía al modelo para ver cómo podría quedar antes de operar al paciente, ¿ya? En este caso, esos son implantes cigomáticos, que es cuando el paciente tiene muy poco hueso y tengo que ir a anclarme en zonas ya más alejadas. Ya estos modelos tridimensionales los puedo complementar entonces con la planificación protésica y eso me va a dar mucho más información de dónde podrían ir a quedar instalados los implantes. Bueno, ¿cuál es el manejo farmacológico del paciente que se va a someter a cirugía de implante? Tenemos que ver si es que es necesario una terapia antibiótica, ya que podría ser de manera profiláctica o postoperatoria, antiinflamatorios no esteroidales, también eventualmente profilaxis o postoperatorio, y también en pacientes muy nerviosos podemos considerar la alternativa de sedación. Sedación que puede ser a través de algún medicamento que recetemos nosotros mismos, ¿ya? Como alguna benzodiazepina, o también podemos pedir muchas veces la asistencia de un anestesiólogo que puede generar una sedación eh, endovenosa, o incluso en pacientes muy nerviosos podríamos llegar a necesitar la hospitalización y en un pabellón central hacer la cirugía con anestesia general. A mí no me ha tocado nunca, pero sí hay casos, ¿ya? En general, antibióticos solamente profilácticos para un paciente que tenga alguna patología que pudiera complicarse producto de la cirugía. Endocarditis bacteriana, alguna cosa de ese estilo que vaya a justificar la profilaxis, pero se ha visto y demostrado que la profilaxis, pensando solamente en la cirugía del implante, no trae ningún beneficio sobre no usarla. Postoperatorio, yo personalmente, para instalaciones simples de implante, no doy antibióticos, ¿ya? Solamente doy antibióticos para casos donde vayamos a hacer un injerto de hueso o eventualmente algún injerto de tejido blando, donde ahí más que el implante estoy tratando de evitar la contaminación o colonización bacteriana de ese injerto que, como es un tejido muerto que estamos colocando en el paciente, pudiera generar algún tipo de infección, producto que va a ser como un muy buen sustrato para la invasión de bacterias. Antiinflamatorios, también, si es que son casos simples, no doy profilaxis de antiinflamatorio, pero sí posterior al implante, dependiendo de cómo haya sido el procedimiento, podemos elegir desde paracetamol en casos muy simples hasta ibuprofeno o algún eh, inhibidor selectivo de la COX-2 que también andan bastante bien. Oh, se me repetió. Guías quirúrgicas. Las guías quirúrgicas son, en el fondo, dispositivos que me van a permitir transportar de la manera más exacta posible la posición donde yo planifiqué los implantes, ya sea en una planificación digital, como veíamos recién, o en una planificación analógica que puede ser en modelos de yeso con algún encerado, y eso llevarlo al momento de la cirugía y que me permita, en el fondo, traspasar dónde estaban mis dientes planificados para tratar de que los implantes queden exactamente en esa misma posición. Las guías quirúrgicas las podemos dividir en estrictas y no estrictas, y vamos a ver algunas fotos y ejemplos de cada una. Esto, por ejemplo, sería una planificación analógica donde teníamos los modelos de yeso de un paciente, hicimos un encerado y ese encerado lo transformamos en un estampado, puede ser, o en algún acrilizado transparente. Y ese acrilizado le podemos hacer unas perforaciones, ya no es el mismo caso, pero para que se entienda. Y en el momento de la cirugía ocupar entonces esta plaquita, colocarla en posición y hacer algunas de las perforaciones a través de esa plaquita. Entonces vamos a estar haciendo la perforación, viendo el hueso, pero teniendo además la referencia de dónde está
mi planificación protésica. Y eso nos va a llevar a una colocación mucho más exacta del implante según mi planificación. Ahora, un paso más allá están las guías estrictas, donde es este tipo de dispositivo donde yo a través de la planificación digital genero un diseño de guía también en ese modelo digital. Se imprime esta guía y la guía, si se fijan, tiene unos anillos metálicos. Esos anillos metálicos están directamente relacionados con la posición del implante en la planificación y esos anillos metálicos tienen un diámetro que calza con un diámetro especial de una fresa, que va a hacer que cuando yo pase la fresa para generar la perforación en el hueso, no pueda cambiar la angulación ni posición de la fresa. Entonces, en el fondo voy a estar traspasando esa posición planificada del implante lo más exactamente posible a la cirugía. Aquí vemos una guía quirúrgica en posición, en este caso para un paciente desdentado total superior. Esta guía, si se fijan en la parte casi superior, a los dos lados, se ven como unas cabezas de tornillo, y esto es porque esta guía, como no tiene dientes para firmarse, tenemos que atornillarla al reborde para que no se mueva, y una vez que está fija, empezar a pasar las fresas, ¿ya? Empiezo a pasar las fresas e incluso después puedo pasar los implantes a través de la guía, y eso me asegura que la posición del implante es exactamente la que yo planifique. ¿Ya? Ahí están entonces los implantes una vez que se sacó la guía, y si se fijan permite dar una posición y un paralelismo entre los implantes que es muy importante después para facilitar en el fondo el tratamiento restaurador. Esto ya lo vimos. Hay una segunda cirugía que es la cirugía de conexión, que se da cuando yo instalé el implante en una primera etapa y lo dejé completamente tapado por encima, ¿ya? Después, para poder empezar a trabajar con ese implante, tengo que generar una conexión, y esta es la cirugía de segunda fase o cirugía de conexión, donde vamos a exponer las plataformas de los implantes y donde puedo aprovechar también de generar algunos cambios o ganancias de tejido blando e ir dando también un poquito de forma y arquitectura a la encía. Ahora, ¿qué ocurre si es que todo este proceso que inicié y planifiqué no anda bien? El que el implante no se oseointegre podría generar un encapsulamiento fibroso, donde en vez de una oseintegración vamos a tener una fibrointegración, o sea, la formación de ese tejido blando que se ve pegado a ese implante que se retiró, ¿ya? Donde ustedes van a ir a desatornillar, por ejemplo, la tapa del implante, y en vez de salir la pura tapa, van a ver que empieza a dar vuelta el implante completo. Ese es un implante que no tiene ninguna posibilidad, así que hay que sacarlo inmediatamente, ¿ya? También fallas en la oseintegración podrían dar que se empiece a perder un poco de tejido óseo en algunas partes específicas del implante, y esto podría traer también una retracción del tejido blando, lo que desde el punto de vista estético y de mantención de la salud va a ser un desastre, porque si llega a exponerse, por ejemplo, alguna parte de la superficie del implante, al ser una superficie tan rugosa, es muy fácilmente colonizable por bacterias, ¿ya? Y eso va a generar una, una inflamación y problemas de infección constantes. Complicaciones que podemos encontrar producto de una mala colocación. Lo que se ve ahí en la radiografía, por ejemplo, que un implante traspasara la cortical lingual mandibular y terminara en el espacio, ya se fuera mucho, sublingual. Implantes que terminan en el seno maxilar, también producto de una pobre planificación, ¿ya? Yo, la verdad, no puedo entender cómo, viendo esas imágenes, alguien puede intentar colocar un implante ahí. O sea, ahí debemos tener una altura ósea a nivel de los
senos maxilares de, no sé, 2 milímetros y alguien trató de colocar un implante de 13 milímetros. O sea, ahí no había ninguna posibilidad de que eso se fuera a fijar y eso ni siquiera necesito el CONVIM, o sea, solamente una radiografía ya me va a entregar de que no había hueso. ¿Ya? Este no es un caso sacado de internet, es un caso que me llegó a mí, así que es alguien que trató de hacer esto acá en Valdivia. Mala planificación nos puede llevar también a una mala ubicación tridimensional del implante y esto nos va a traer problemas estéticos, ¿ya? Por una sobreexposición del implante, o sea, vamos a tener dientes más largos, funcionales, porque el implante podría no estar rodeado completamente de hueso, ¿ya? Y periodontales por lo que les decía recién de la exposición de esta superficie rugosa, ¿ya? Veamos algunos casos de mala ubicación tridimensional. Vean, por ejemplo, esos implantes que están colocados francamente en el paladar. Entonces, vayan tratando de imaginarse que desde esa plataforma o esa superficie implante tiene que salir un diente que tiene que verse lo más natural posible, pero piensen el tamaño que va a tener que tener ese diente o esa estructura para llegar a una posición normal. Entonces, claramente ahí vamos a tener un trabajo muy cuesta arriba y la verdad, si la posición está muy mala, es preferible de frentón planificar sacar el implante con todas las dificultades que tiene, porque sacar un implante no es como sacar un diente. Piensen que no tenemos ligamento periodontal, entonces si es que el implante no sale haciéndole un contratorque, que sería como desatornillarlo, vamos a tener que meter una trefina, que es como una fresa o una sierra circular que se vaya metiendo por todo el diámetro del implante, destruyendo hueso y para tratar de sacarlo. ¿Ya? En este otro caso, un implante que está no palatinizado como el caso anterior, sino que probablemente la angulación hacia vestibular es muy grande, entonces la emergencia es muy apical con respecto a las piezas vecinas. Imagínense el largo que va a tener ese diente. Ojalá que sea un paciente que tenga una sonrisa donde muestre solamente diente y no sea una sonrisa gingival, porque desde el punto de vista estético va a ser un fracaso automático. ¿Ya? Se termina generando cosas como eso que se ve ahí, una corona mucho más larga. ¿Ya? Otros implantes mal puestos, ¿ya? Obviamente los implantes que quedan más mal puestos siempre son los implantes que quedan más firmes, ¿ya? Una cosa de ley de Murphy, ¿ya? Ese implante está totalmente integrado, se ve que no ha perdido nada de hueso, ¿ya? Pero es un implante que no lo vamos a poder ocupar para nada, ¿ya? Entonces es un fracaso también desde el punto de vista de planificación. O también otros casos, implantes que quedan muy cerca de dientes vecinos o, como en este caso, que terminan generando patologías a los dientes vecinos. ¿Ya? Otro caso más, un implante puesto en una posición muy vestibular, donde para tratar de solucionar eso hay que terminar generando una tremenda corona. Y estos que ya parecen colgadores de ropa más que implantes, fíjense el implante de más a la izquierda, o sea, tiene una posición donde no sé si quien lo colocó estaba con los ojos cerrados, estaba curado, drogado, no sé, pero no me puedo explicar que alguien ponga un implante en esa posición. Cosas que se pueden dar durante la cirugía, podríamos tener dehiscencias y fenestraciones, que, a ver, son en el fondo exposiciones parciales o totales de la cara vestibular, por ejemplo, del implante, donde no significa que la planificación esté mal hecha o que el implante vaya a fracasar, porque muchas veces sencillamente el grosor de la- del remanente óseo no era suficiente para que el implante quedara completamente dentro del hueso, o producto quizás de mi planificación protésica, veo que la mejor posición del implante no es
totalmente dentro del hueso, sino que tengo que llevarlo a una posición que haga que se expongan unas roscas, ¿ya? Lo importante es que esas roscas en el momento de la cirugía no queden expuestas, sino que yo después las pueda cubrir con algún tipo de injerto de hueso o de tejido blando, ¿ya? Porque si lo dejo así, tengo el riesgo de que se genere alguna recesión del tejido blando, ¿no? Fracturas mandibulares eventualmente, si es que no planifique bien, tengo un hueso basal muy delgadito y así y todo, quiero colocar implantes, nos pueden llevar a la fractura producto de la colocación del implante, que no le pasa. Algunas complicaciones o no, cosas que uno lamentablemente tiene que esperar de la cirugía de implantes y prácticamente de cualquier cirugía. Primero el edema, ya es algo completamente normal de la cirugía. Con el manejo farmacológico nosotros muchas veces logramos controlar casi en un 100% el dolor. O sea, en cirugía simple, la verdad, muchas veces el paciente les va a decir que no le duele nada. Pero sí el edema es un poquito más complicado de manejar y es difícil que vayamos a tener cero edema, ¿ya? Medidas efectivas son la aplicación de frío local las primeras 48 horas, ¿ya? Igual dar algún antiinflamatorio, pero en general el paciente lo tolera bien, ¿ya? La desaparición puede durar unos 5 o 7 días, pero no nos da mayor problema. Hematomas, equimosis, también muy frecuente, sobre todo en pacientes añosos o con fragilidad capilar, ¿ya? Desaparecen también generalmente a la semana. Si fuera muy extenso, podría demorar un poquito más, hasta 2, 3 semanas ya en casos muy extremos. Las hemorragias en general son bastante raras. Podrían darse, a ver, para que vayamos a tener una hemorragia, algo que sea considerable, la verdad tendría que ser un paciente que esté en algún tipo de tratamiento anticoagulante o antiagregante, ¿ya? O algún paciente que de frente tenga alguna displasia sanguínea que no haya sido detectada, ¿ya? En general los sangramientos intraoperatorios son bastante fáciles de controlar, ¿ya? Presión local, alguna sutura por ahí, aplicación de vasoconstrictor. Y son raras, la verdad, las hemorragias postoperatorias. Ya, como les decía, más que nada asociadas a algún manejo farmacológico de alguna displasia sanguínea. Problemas nerviosos que podrían darse, dolor, parestesia, anestesia, nuevamente ligado a si nuestra planificación probablemente no fue buena y nuestro implante llegó muy cerca del conducto donde pasa el nervio dental inferior. Tenemos que dejar una distancia de al menos unos 2 milímetros entre el ápice del implante y el techo de este conducto, porque incluso aunque no estemos generando una invasión de este conducto con el implante, la sola compresión que se va a generar podría traernos algún problema nervioso. Si dejamos 2 milímetros o más, es prácticamente 100% fiable que no vamos a tener alguna complicación de este tipo. ¿Ya? Y vamos a revisar ahora un caso más o menos completo desde el inicio hasta la cirugía, donde vamos a ver un poquito de planificación digital también. Un paciente que consulta por agenesia, y quería ver el tema estético. En otro lado le habían dicho que podía hacerse ortodoncia, pero al analizar, por ejemplo, la proporción dentaria, pude ver que si hacíamos ortodoncia íbamos a seguir con dientes que iban a estar en una mala proporción, entonces era mucho más indicado en su caso hacer un aumento de estas coronas clínicas a través de algún procedimiento restaurador, ¿ya? Ahí el paciente está en la prueba estética con un mock-up que se hace a través o a partir del encerado, ¿ya? Donde pueden ver que todo el sector anterior está bastante mejor.
Y una vez que eso es aceptado, empezamos con la planificación del implante en este software de planificación, ¿ya? Donde podemos hacer este enfilado virtual, ir moviendo el diente en todos los sentidos del espacio, hasta que quede en una posición que nosotros determinamos como adecuada. Y a través de eso, y con la superposición también de imágenes de los modelos de estudio, podemos generar una guía quirúrgica, ¿ya? Que es lo que se ve ahí, la superposición del modelo con el escáner, y ahí está el diseño de la guía quirúrgica. Entonces, al momento de la cirugía, colocamos la guía quirúrgica apoyada en los dientes vecinos, y el fresado tiene que ser a través de ese anillo metálico, lo que nos va a permitir que la posición del implante sea la que nosotros planificamos virtualmente, ¿ya? En este caso, producto de la posición que queríamos lograr del implante, sabíamos desde la planificación que el implante iba a quedar con una fenestración, que es lo que se está viendo ahí. Si se fijan, se ven las roscas del implante eh, en la parte vestibular. Ahora, como nosotros sabíamos desde antes que ese implante iba a quedar expuesto por vestibular, teníamos ya considerado que una vez que estuviera el implante instalado en su posición, íbamos a tener que generar un tipo de regeneración ósea para cubrir esas roscas, ¿ya? Lo que se está haciendo ahí entonces es llevar el injerto de hueso, que en este caso era un aloinjerto, o sea, de donante humano, mezclado con IPRF, que es la sangre que le sacamos al paciente, la centrifugamos y la juntamos con este hueso para formar el sticky bone, que es como una aglutinación en el fondo de este material de injerto, porque si lo ocupamos así nomás es como que estuviéramos tirando como partículas de Plumavit que no se juntan mucho entre ellas. En cambio, al juntarlas con este IPRF, logramos una masa que es más como una hamburguesa, que es mucho más manejable y que además tiene la gracia de que trae una buena cantidad de factores de crecimiento, ¿ya? Ahí se va viendo que están completamente cubiertas las roscas del implante entonces por vestibular, y posteriormente hacemos el cubrimiento de ese injerto de hueso con las membranas de PRF, ¿ya? Lo que me permite proteger el injerto, eh, favorecer aún más la cicatrización del tejido blando, y además estas membranas traen una buena cantidad de células defensivas también, entonces me permite proteger este injerto de una eventual infección también, ¿ya? Terminando de colocar la membrana de PRF, y esto después se cierra el colgajo, se sutura y a esperar. Entonces, haciendo un resumen, vimos algunas causas y consecuencias que trae la pérdida de dientes en los pacientes, ¿ya? Características del sistema de implantes, desde cómo son los implantes, ¿ya? La planificación, alternativas que hay, algunas generalidades del tratamiento y de la instalación de los implantes, y algunas complicaciones que podemos tener. Preguntas, dudas, comentarios. Yo, doctor, Dime. ¿se escucha? ¿Sí? Es que mi pregunta era relacionada con la distancia vestíbulo palatino que tiene que tener el implante, o sea, ¿cuánto hueso tiene que quedar? Ya, en términos ideales, uno debería tratar de dejar siempre paredes que sean alrededor de los 2 milímetros. Los 2 milímetros es una distancia que se ha visto que es prácticamente como a prueba de falla. ¿Ya? Si tienes una tabla ósea de 2 milímetros por vestibular, es muy difícil que eso vaya a reabsorberse o que vaya a tener problemas. El problema es que la mayoría de los pacientes nunca va a tener una tabla vestibular, o producto de la colocación del implante nunca te va a quedar 2 milímetros de hueso por vestibular, ¿ya?
Entonces hay que empezar a ver cuáles son las opciones, si es que colocar el implante y a pesar de que esté completamente en hueso, igual colocarle algún injerto. Se ha visto también que la utilización de injertos de tejido blando, como un injerto de tejido conectivo, por ejemplo, también podría ayudar a favorecer que ese hueso se mantenga, ¿ya? Em, lo que tú no tienes que hacer nunca en el fondo es colocar el implante, ver que queda expuesto y dejarlo así. Ya eso no puede ser porque es prácticamente 100% seguro de que te va a traer problemas. Ya, doctor, gracias. Y lo otro era, más que nada, una foto que me llamó la atención en esa cuando estaba explicando la guía quirúrgica estricta, ¿Ya? que no había levantado colgajo y ya había estabilizado la guía. ¿Siempre es necesario levantar un colgajo para poner el implante? No, no siempre es necesario levantar un colgajo. Hay un tipo de cirugía que se llama cirugía flapless o cirugía sin colgajo, donde tú lo puedes hacer a mano alzada o a través de una guía. La recomendación, obviamente, es que tú lo hagas a través de una guía porque tienes la seguridad de que la posición del implante, tanto en términos vestíbulo palatino como de profundidad también, va a ser la que tú planificaste, entonces el implante debería estar completamente dentro del hueso. Si tú lo haces a mano alzada sin ninguna referencia, claro, si tienes un hueso bien ancho, puedes mandarle nomás a través de la encía, pero cuando estés bajando el implante hacia el hueso, no tienes cómo saber si es que ese implante ya está completamente en hueso o hay alguna parte que esté sobre como la superficie del hueso y esté en contacto con tejido blando o que incluso se te haya pasado demasiado hacia picar, ¿ya? Pero sí, cuando tienes una guía quirúrgica estricta y en la planificación viste que tienes una buena cantidad de huesos, tranquilamente puedes hacer una colocación del implante sin levantar el colgajo. Ah, ya. Y la cicatrización de la encía es como Es igual. muchísimo mejor. Si no tienes Ah, colgajo es mucho más rápido, hay menos edema, menos dolor. O sea, si lo puedes hacer, ideal. ya. Gracias. Hola, yo tengo otra pregunta. Dime, Eh, Rolando. si pudiera referirse un poco más en la forma de los implantes, como cuándo usar uno que sea más, más cilíndrico o más paralelo, otro más, más cónico. Creo que alguna vez lo vimos, pero si pudiera hacer como profundizar un poco más en eso. Ujú, ningún problema. Mira, los primeros implantes que salieron, y que recordemos que estaban dirigidos a la mandíbula, eran implantes que eran completamente cilíndricos, ¿ya? Y esto pensando en que el hueso mandibular es un hueso que generalmente tiene corticales bastante gruesas y tiene una cantidad de medular que es bastante limitado, sobre todo en el sector anterior, ¿ya? ¿Cuál es la gracia del implante cilíndrico? Que como en el fondo la preparación es con fresas cilíndricas, si el implante es cilíndrico es un implante que entra como haciendo poca tensión. Y eso es muy adecuado para, sobre todo, el sector anterior de la mandíbula, donde tienes un hueso, como les decía recién, muy cortical y con poca medular. O sea, es un hueso que va a tener una capacidad bastante limitada de expandirse o de absorber tensiones que pudiera estar generando el implante. Al contrario, en el maxilar superior tienes un hueso que es muy poco corticalizado, con mucha medular, y que si colocáramos implantes de tipo cilíndrico, probablemente son implantes que no quedarían muy firmes, ¿ya? Porque la preparación es muy parecida al diámetro del implante. Entonces, como regla clásica general, se dice maxilar superior, implantes cónicos, que me van a dar un poquito más de compresión, maxilar inferior o mandíbula, implantes más cilíndricos, ¿ya? Ahora, hoy en día, producto de las variaciones en las distintas fresas, cajas quirúrgicas, la mayoría de los implantes ya son completamente cónicos, son muy pocos los implantes que van quedando cilíndricos, porque yo puedo ir haciendo modificaciones en mi protocolo y ocupar implantes cónicos en todos lados, ¿ya? Incluso hay sí implantes con una forma como más híbrida,
donde podríamos tener como el cuerpo principal del implante que es cónico, pero las roscas son poco marcadas, por ejemplo, a nivel de la plataforma y sí muy marcadas y muy grandes a nivel del ápice del implante. Y estos implantes son especialmente útiles para casos de implantación inmediata, donde tú tienes que pensar que sacas un diente, queda un espacio bastante grande y tengo que tratar de anclar ese implante solamente en la zona apical en unos 3-4 milímetros. Entonces ahí me conviene que sea un implante que sea muy, muy agresivo, que se logre afirmar en esos 3-4 milímetros y la verdad de ahí hacia la plataforma el implante muchas veces queda suelto, ¿ya? Eso en términos generales. No sé si contesto la pregunta. Sí, me queda más claro. Gracias. Súper. Doctor, respecto a ¿Sí? los implantes que de la foto dijo que eran implantes en cigomático, ¿esos cómo van? ¿No se enchuecan o se arman una corrida de dientes de implante y así se implantan en el hueso? Eh, a ver, primero, el implante cigomático es, podríamos decir, una opción de última opción, ¿ya? Porque es para pacientes que tienen una reabsorción a nivel de los rebordes casi completa. Eso significa que no tengo nada de hueso donde anclar implante. Porque, como pudieron ver en la foto, si es que me están viendo en el video, son implantes que van prácticamente a anclarse en el borde externo del ojo, ¿ya? De la órbita, no del ojo, ¿ya? Y producto también de esa angulación son muchas veces implantes que su plataforma sale no a nivel del reborde, sino que sale más hacia el paladar, ¿ya? Producto del largo del implante son implantes que tienen algún grado de flexión, o sea, ustedes colocan el implante va a estar afirmado acá arriba, va a estar afirmado un poquito cuando pase por algunas paredes del seno maxilar, porque muchas veces pasa francamente por dentro del seno maxilar, ¿ya? Entonces, como está anclado en el fondo acá arriba y muy poquito hacia abajo, es un implante que igual tiene un cierto grado de movimiento, ¿ya? Em, Tenemos esos problemas protésicos, ya que los tornillos muchas veces salen por palatino. Entonces, eh, a ver, yo por ejemplo, personalmente nunca me he querido meter en el mundo de los implantes cigomáticos porque creo que hay muchas mejores alternativas. O sea, yo preferiría hacer cirugías de regeneración de hueso antes que colocar un implante cigomático, ¿ya? Ahora sí, eventualmente si el paciente no está dispuesto a hacerse esas cirugías de regeneración o ya las intentaron y anduvieron mal, los implantes cigomáticos serían una opción, pero hay que tener súper claro desde el principio que son implantes que no son fáciles de trabajar y que van a tener algunas limitaciones desde el punto de vista como de calidad de la rehabilitación final. No sé si tienes, eso era más o menos, o tienes alguna otra duda con respecto a los cigomáticos. O sea, me refería que en la foto que mostró parecían haberse visto anclados hartos dientes. Ya, Entonces, y más encima como los implantes venían, no sé, pues siguiendo hacia el borde externo del cigomático, era como que venían súper inclinados. Me causó la duda, la verdad, cómo se mantienen estables, si es que es muy efectivo o no es efectivo. se mantienen, se mantienen. Tienen ese grado de movilidad, pero se mantienen. Ahora, el implante cigomático jamás se ocupa para devolver un solo diente. Ya se ocupan para pacientes desdentados totales y se colocan 4 cigomáticos y la idea es hacer una rehabilitación de arco completo, que muchas veces también es un arco acortado, hasta primer molar máximo, segundo premolar, y devolver todos los dientes del maxilar superior con esos 4 implantes, ¿ya? Pero no para un solo diente. Ah, Eso sí ya, sería salvaje. es cierto. Muchas gracias, doctor. Se ¿Ya? entendió.
otra duda? ¿Hay alguien acá? Espero no haberlo molestado mucho en la siesta entonces. Eh, ¿Ninguna siesta o ninguna duda? Ya. Bueno, la Ninguna duda, sesión profe. ya. Ninguna duda, ya. Gracias por aclarar. Ya, pues la sesión queda grabada, así que pueden revisar esta fabulosa clase todas las veces que quieran, se los recomiendo. Y nada, si tienen dudas más adelante, igual pueden hacer las preguntas a través de los foros o me manden correos o lo que sea. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Ya, pues, Gracias. no hay problema, que estén muy bien.